Los paraísos fiscales son países o jurisdicciones en los cuales la carga tributaria es nula o es más baja de lo que normalmente es en un país donde se produce algún tipo de renta. Los paraísos fiscales, como cualquier país, tienen instituciones con las cuales uno puede crear sociedades o puede crear algún tipo de empresa con los cuales personas desde el extranjero ingresan a ese país la renta que han obtenido con el objeto de pagar menos impuestos o no pagar impuestos. Toda persona está obligada a pagar impuestos en el país donde se produce la renta. Es decir, una persona en Chile que produce algún tipo de renta y que luego lleva ese dinero o es percibido en un paraíso fiscal, tiene la obligación igualmente de pagarlo en Chile. Si no lo hace, está, por supuesto, evadiendo un tipo de impuesto. No, un paraíso fiscal no es ilegal, tener inversiones en un paraíso fiscal o tener una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Sin embargo, sí es ilegal utilizar una empresa o una sociedad de un paraíso fiscal con el objeto de evadir impuestos en otro país. El problema de sociedad de los paraísos fiscales es que es una práctica comúnmente utilizada para reducir la carga tributaria o derechamente no pagar impuestos en algún país como puede ser, por ejemplo, Chile. Es difícil fiscalizar porque los paraísos fiscales comúnmente no tienen la obligación o no tienen la voluntad de compartir información con países como por ejemplo Chile para efectos de detectar si es que existe algún tipo de actividad de sus ciudadanos en ese país. Sin embargo, de hecho hace un par de semanas atrás, se promulgó un convenio multilateral que permite que a contar del próximo año muchas jurisdicciones que se consideran incluso paraísos fiscales puedan compartir información con Chile para efectos de que nuestro órgano administrativo, en este caso impuestos internos, pueda tener información respecto a las inversiones que tienen los extranjeros, que tienen los chilenos en el extranjero. Además, nuestra reforma tributaria del año pasado consideró como una obligación, y está establecido en la ley de impuestos a la renta que va a entrar en vigencia el próximo año, como una obligación de ciertas sociedades de informar sus inversiones que tienen en países que se consideren que tienen regímenes fiscales que sean más preferentes que la legislación chilena. Antes de la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda, por ley, tiene la obligación de dictar un decreto por el cual se establecía un listado de países fiscales. Este decreto se dictó el año 2003 y no ha tenido variación hasta la fecha. Sin embargo, la reforma tributaria agregó un nuevo artículo a la ley en la cual establece una serie de requisitos para los cuales un país se puede considerar como un paraíso fiscal, entre comillas. Por de pronto, países que no intercambian información con Chile, países cuya tasa efectiva de impuestos sea menor al 50% de la tasa promedio en Chile, lo cual quiere decir que si el promedio en Chile es un 35%, países que cobran menos de la mitad del 35% de impuestos se consideran también como un régimen fiscal quizá que es más beneficioso o preferente. Y finalmente, aquellos países en los cuales no existe fiscalización respecto a precios de transferencia se consideran entonces cumpliendo al menos dos de estos requisitos como un paraíso fiscal para nuestra legislación a contar de la reforma tributaria. Los paraísos fiscales se utilizan comúnmente, en primer lugar, para reducir la carga tributaria de las personas que desean, al tener algún tipo de inversión en el paraíso fiscal, pagar menos impuestos o no pagar impuestos. Pero un segundo uso de los paraísos fiscales puede ser también evadir el control del origen de algún tipo de renta, como por ejemplo pueden ser rentas provenientes del narcotráfico, del terrorismo, de la venta de drogas, etc. Esto se produce porque los paraísos fiscales comúnmente no comparten información respecto a la fuente de las rentas con otras jurisdicciones y por ende son también utilizados comúnmente con este objetivo. El hecho de que los paraísos fiscales puedan generar algún tipo de desigualdad en el mundo es una teoría económica que un profesor de economía, Tomás Piketty, recientemente ha señalado por el hecho de que hay personas con mucho capital que pueden elegir jurisdicciones para efectos de pagar impuestos. Esto quiere decir de que algunas personas pueden pagar en algunos países más impuestos, sin embargo ellas tienen la capacidad económica para decidir trasladarse a otro país y pagar menos impuestos. Desde ese punto de vista, la afirmación sí puede ser cierta. Los paraísos fiscales ayudan a que algunas personas puedan recibir o percibir rentas sin pagar esos impuestos. Ahora, que eso sea la fuente de un nivel de desigualdad a nivel mundial es algo que no me parece que haya evidencia empírica o que es bastante discutible.